Bien, señores, el día de hoy nos vamos para Santa María de Pire, pero por supuesto primero vamos a pasar por el Socorro. Tenemos ya 10 años que no vamos para, para Santa María de Pire, 10 años que paso por el Socorro. Creo que tenemos la misma cantidad, no, desde enero aproximadamente de este año 2026, cuando les grabé por allí un video que veníamos pasando por San Jerónimo y descubrimos esa comunidad, ese caserío de San Jerónimo, que está en ese camino que se ve entre Tucupilo y el Socorro, ¿verdad? Espero que les guste el video, este pequeño recorrido por este pequeño pueblo. Voy a tratar de lo posible de mostrarles todo el camino. Hay muchas personas que me dirán, que son de aquí, por supuesto, que me opinan y me dicen que va haciendo por el Socorro, que allá no se ve nada. Señores, en cada pueblo hay muchas cosas que ver. En cada pueblo hay una historia, hay anécdotas, hay comentarios, hay muchas cosas. Así que nada, primero hay que pasear, hay que aprovechar el momento de que tú estés por allí, aprovecha que estás en el pueblo, en tu ciudad, de disfrutar ese momento, porque muchos, los que están por fuera del país, me piden videos, mira, grábame esto, tengo tiempo sin ver este pueblo, extraño mi pueblo, extraño el Socorro. Hay personas que... Hay personas que me han pedido que grabe Espino, hay personas que me han pedido que grabe X calle, que grabe un centro comercial, cosas así que, bueno, yo creo que está por demás decir que aunque tú vivas aquí en Valle de la Paz, en cualquier parte de tu ciudad, de tu pueblo natal, o de tú estés ahorita viéndome, de repente para ti ese lugar no es interesante, pero para otros que están fuera sí lo es. Bien, señores, antes que nada tenía meses desde principio de este año sin tomar esta ruta hacia el Socorro por el Troncal 15. Ahora, salir de la rutina de Valle de la Pascua y adelantarse en la carretera que te conecta de golpe con lo que verdaderamente es el llano venezolano. A diferencia de la prisa y el asfalto gris de la ciudad, aquí el contraste es inmediato. Después de las lluvias, el paisaje explota en un verde intenso. Las lagunas están llenas, el maíz se empieza a levantar y el ganado busca su espacio. Pero viajar por nuestras carreteras también implica encontrarse con otra cara de la moneda, el deterioro evidente del camino. Es imposible tapar el sol con un dedo o no mostrar esta realidad. El llano es así, hermoso, indomable, pero también sufrido en su infraestructura. Y aún así, el viaje es un espectáculo. Tras un recorrido a ritmo lento por el estado de la vía, llegamos a El Socorro. Este es un pueblo de tradición pura, fundado formalmente a mediados del siglo XIX, aunque sus raíces vienen de caseríos agrícolas y ganaderos mucho más antiguos. Su gente vive del campo, del ordeño, de la siembra, de negocios particulares, entre otras cosas, entre otros rubros, y de este ritmo tranquilo que solo se respira en los pueblos de Guárico. Recorrer sus calles, aunque sea por unos minutos, te hace pensar en cuántas historias han pasado por estos caminos. Es un punto de quiebre en la ruta, un lugar donde el tiempo parece marchar distinto antes de seguir adentrándote en el corazón del llano oriental guariqueño. Estas tierras no solo son tradición agrícola, de molienda y de producción de maíz. Por aquí también se respiró historia patria. En estos lares se libraron combates de la independencia, como los episodios de la batalla de la Quebrada Honda en 1816 con el general Manuel Cedeño. Recorrer sus calles, aunque sea por unos minutos, te hace sentir el peso de esa Venezuela profunda donde el tiempo parece marchar a su propio ritmo. Dejamos el Socorro atrás para poner rumbo a Santa María de Ipire. El paisaje seguía regalándonos postales, aves, siembra y pastizales verdes. Finca Maneral. No te la sabes, ¿vale? Allá está unos penitas, ¿viste las penitas se ven? Es agua que está cayendo por allí, Matías. Hasta que el clima llanero decidió mostrar su fuerza. Nos recibió un aguacero tremendo de unos 20 minutos que transformó por completo el viaje. Y eso sí, manejar en el llano bajo la lluvia no es un juego. En pleno chubasco, el carro empezó a presentar un detalle con el acelerador, sumándole tensión al camino. Y por si fuera poco,
La carretera nos recordó porque aquí hay que manejar con 1000 ojos, de la nada. Una vaca cruzó la vía en plena lluvia y por poco impacta contra el vehículo que iba justo delante de nosotros. Mira, ¡pum! No, y casi se lleva la vaca, no, mejor dicho, casi la vaca se va de frente al carro, y la llevó ese piquito. Avenida Bolívar, Centro, CDI. Es que yo ni me acuerdo. Bueno, bienvenido a Santa María de Pire, Sorteando la lluvia y los imprevistos de la vía, logramos llegar a Santa María de Pire. Este histórico municipio guariqueño es tierra de cantautores, folclor y profunda fe. Conocido por ser la cuna de grandes referentes de la música llanera como Roberto Torres, Ipire respira cultura en cada esquina, donde lucharon héroes como Pedro Saraza y Grego MacGregor. Su profunda fe popular con la devoción al ánima de Tahuapire y de grandes aportes científicos como lo del sabio José Francisco Torrealba. Avanzamos por su arteria principal, la Avenida Bolívar, y recorrimos varias de sus calles tradicionales. Pero, sobre todo, Ipire es cuna de folclor y música llanera, siendo la tierra natal del mismísimo cardenal sabanero Reinaldo Armas. Avanzamos por su Avenida Bolívar y recorrimos sus calles tranquilas. Y eso, que es domingo. A pesar de que la tarde se nos venía encima y el tiempo jugaba en contra, no podíamos pasar de largo sin hacer una parada obligatoria en su Plaza Bolívar y acercarnos a su templo parroquial. Bueno, señores, llegamos aquí, Santa María. Después de un buen recorrido, un rato, tenemos meses o años, no, 10 años sin venir para acá. A ver, por aquí, esto es la Plaza Bolívar, un pequeño bulevar. Por aquí la iglesia, y no me sé el nombre, ya vamos a acercarnos para ver el nombre, porque de verdad que en estos 10 años, o las pocas veces que hemos venido, no recuerdo haber entrado aquí. Es más, tengo que bajar ahora sí un poquito de volumen, y vamos a ver si puedo entrar acá. A ver, y el nombre de la iglesia, ¿dónde estará? Siempre hay una placa, vamos al nombre de la placa, por lo menos por acá, para mostrarle esta parte aquí, un ratico, en este pequeño recorrido. Por aquí, no, me imagino que estaba una placa allí, pero ya no está. Y bueno, mira, no hay nadie. Vamos a aprovechar que no hay nadie. A ver, nuestra catequesis, el camino de nuestra fe. No me dice nombre, o si me lo dice, no lo estoy leyendo demasiado rápido. A ver, por acá. Está un poco oscuro. Debe ser porque no hay servicio eléctrico, ¿será? Ah, mira aquí, para el bautizo, lo más seguro. ¿Qué dice allí? Mi primera comunión. Por aquí un santo. Por acá Jesús. Por acá Jesús en el sepulcro. Vean allí. Esta es la iglesia de Santa María de Pire. Una estructura bastante... Ah, miren, allá arriba. Vamos a ver aquí. Aquí está otro. Ah, miren esto. ¡Ay! ¿Esto qué? Mira, esta vaina de hierro. Escuchen eso. ¡Wow! ¿Escucharon esto aquí? Oh, miren esto. El Señor de los Milagros de Buga. Y para acá. Yo no sé, yo estoy pasando por aquí. Medio salido, ¿verdad? Yo medio salido por aquí, viendo. ¿Cómo se llama esta iglesia? Si eres de Santa María de Pire, por favor, en los comentarios, házmelo saber. Porque primera vez que vengo para acá. Esta es mi primera vez. Esta es primera vez que vengo para acá, para esta iglesia, ¿ok? ¿Qué dice allí? Dice Presbítero José Madrazo Policarpo. Eso que está allí. 3 de diciembre de 1919, 20 de septiembre de 1995. Me imagino que fue el primer presbítero de aquí, o el segundo, o el tercero, no sé. Mira allí,
el altar, Virgen de Coromoto. Porque no soy muy religioso, o mejor dicho, no conozco mucho sobre la religión y lo demás. Pero bueno, sí, está un poco oscuro. Me imagino que será que no hay servicio eléctrico, que es lo más seguro. Y se ve todo oscuro por ello. Sí, mis zapatos están rechinando aquí. Ya veo yo aquí, ¿qué hay aquí? Ah, ok, vamos a ver. ¿Y qué habrá del otro lado? Bueno, yo aquí. Aquí me parezco. Ah, wow, mire, hay abejas allí. Miren allí, hay abejas. Bueno, si yo no las molesto, creo yo que no pasa nada, ¿verdad? Permiso, está allí full de abejas. Ahora bien, ¿qué será esto? Porque esto está bonito, como una tierra inmensa aquí. ¿Qué será esto? No sé, ustedes que son de aquí, de Santa María de Pire, me podrían indicar qué será eso. Y aquí uno sube. Ay, sí, wow, miren. No sé para qué es esto, no sé. Buscaré en internet y se lo dejé por allí una voz en off para que ustedes tengan más o menos idea de lo que es esto. Mientras tanto, sigo yo por acá viendo, entré por allá, ahora salgo por este lado. Wow, ya está bonita la iglesia, está simpática, no es la primera vez que vengo, nunca había venido, así que no, está bonito. ¿Qué tal, compa? ¿Cómo estás? ¿Todo fino? Ajá, listo. Por cierto, me encontré con una persona que conozco desde hace mucho tiempo allá, y allá en Valle de la Pascua, y me dijo que la iglesia se llama Nuestra Señora de la Candelaria, ¿ok? Y que el padre que está ahorita, el presbítero padre, que está haciendo un buen trabajo en respecto a la recuperación de la iglesia, ¿no? De todo eso. Bien bonita. Bueno, aquí desde Santa María de Pire, este pequeño recorrido, esta pequeña parada. Por aquí por la Plaza Bolívar, que es allí del frente, no tiene nombre, pero siempre le coloco una placa cuando fue fundado, fue creado, no tiene la placa. Bueno, no tiene la placa, se lo buscaré por ahí por internet y debajo estaré haciendo el comentario. Bueno, espero que les haya gustado. Todos aquellos que son de Santa María de Pire, por favor, háganmelo saber. ¿Qué otra cosa aquí en Santa María de Pire se puede ir a visitar, se puede conocer? Nos paramos aquí por el tiempo, ya es algo tarde, son las 5:20 de la tarde, 5:30, perdón, así que es algo tarde para nosotros, regresando a la carretera. Ya vieron cómo está el estado de la carretera, pero nada, sí se puede venir para acá, como pasó un fin de semana, un ratico en familia. Dale, se les quiere, se les aprecia. Suscríbanse, por cierto. Bueno, nos paramos ahorita a limpiar el vidrio, y miren cómo se ve aquí. Estoy yéndose para allá, para Santa María, y miren esto acá, cómo hay garzas. Full, miren eso allí. Me detenemos un poco, déjenme hacer un poco más de zoom y miren eso. Wow. Todo es full de garza. Full de garza. Miren todo eso allí. Estos señores aquí, Santa María de Pire, en los llanos de Venezuela, en los llanos de Guárico. Wow, miren ese árbol que está allá inmenso, a lo lejos que se ve. Bueno, ese es lo máximo del zoom. Miren ese atardecer y miren, viene llegando por allí más y más garzas cada día, cada momento, pero escuchen eso. Bueno, me detengo porque viene por allí un camión. A medida que caía la tarde y la lluvia cesaba, el viaje tomó un matiz diferente. Salir pasada las 3 de la tarde significa que la noche nos alcanzaría en la vía. Y mire estas imágenes. El agua fresca golpeando el asfalto caliente hacía salir ese vapor denso de la carretera, creando una atmósfera casi mística. Poco a poco la oscuridad se apoderó del trayecto. Manejar de noche por esta vía requiere 1000 ojos y paciencia de sobra, sintiendo la inmensidad de la sabana oscura mientras se acercaban los destellos del próximo destino, nuestro hogar. No, el vapor, digo que es el vapor del asfalto. Cuando llueve es que empezó a salir de ese vapor.